Hey, hola, hola, buenas Hello. noches. Qué gusto tenerlos aquí una vez más en Los García Preguntan. Perdón, aquí nosotros nos acomodamos un poquito. ¿Cómo van? Qué bueno poderles ver. Qué rico. Aquí esperamos que se van conectando. Bueno, es un gusto poder saludarlos, un gusto poder tenerlos con nosotros. Ahí saludamos a nuestra amiga Patty. Patty, hola, ¿cómo vamos? Qué rico. Pati, qué rico Qué rico saber de verte. ustedes, así sea por este medio. Bueno, ahí van subiendo, ahí van subiendo. ¿Qué tal semana para todos? Les contamos que nuestra semana estuvo chévere. Fue una buena semana de trabajo, una buena semana de familia. Con muchos desafíos, muchos retos. Ahí saludamos a Cami, saludo a mi hermano Cecita, Negrito, hola. Jen Maecha también, hola, ¿cómo vas? Bien, rico verlos también. Qué bueno, mi Pati. Qué rico verlos. Mira, Lorena Salazar. Lorena Salazar. Tenemos ¿Cómo ahí se conectó, Pati? Natalie, ok. Abejarano, mi otro hermano, Nano, mis fieles compañeros. Bueno, hoy tenemos unos invitados espectaculares. Hoy tenemos unos invitados espectaculares. Hoy vamos a tener aquí con nosotros a una parejita espectacular. Estamos aquí esperándolos a que ellos se conecten. Así que tan pronto los tengamos aquí ya en la mira, les daremos entrada. Aquí seguimos saludando. A ver, ese Bejarano Torres, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Edwin Belur, hola Edwin, ¿cómo estás? Sebastián, hola Sebas, ¿cómo vamos? Sigue aquí Elber Daza, nuestro amigo Elber. Hola Elber, buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Bueno, aquí nosotros con mi esposa contentos. Una semana más en medio de esto tan difícil. Una semana más de victoria, una semana más de estar bien, de estar sanos, de estar bajo la cobertura de Dios, su bendición, su favor, su misericordia. Les cuento que el lunes tuve un pequeño resfrío, una gripa, y eso fue el pánico total en la casa. Mi esposa amaneció con Rinitis. con malestar, estuvo con dolor de huesos y estuvo con rinitis. Entré en pánico. Yo, no, pero ¿en qué fallamos si salimos con toda la protección? Por Dios, Señor. Entonces todo el mundo aquí en cuarentenado, mi esposa en el cuarto en cuarentena con tapabocas, mis hijos con tapabocas, yo con tapabocas, desinfectando todo el tiempo con vaporizaciones de cloro por todo lado, aquí con la maquinita. Dios mío, hasta que bueno. Ya para el martes me sentía mejor. Oré, le dije al Señor, bueno, si llegó a esto aquí, pues bueno, lo que ha de venir y fue lindo porque estaba tan asustado que decidí orar y le dije a Dios, bueno Dios, si el COVID llegó a mi casa, por favor guárdanos. Si el tema llegó aquí, por favor cúbrenos, que no va a ser nada delicado. Estaba bien agobiado y el Señor me dijo, pero ¿por qué te preocupas? ¿De qué tienes miedo? Entonces yo le dije, bueno Señor, porque pues esto ya, si es esto, toca a mi esposa y que no nos va a pasar nada. Y Dios me dijo, tranquilo, porque yo estoy con ustedes. Y me hizo entender algo y me dijo, la permanencia de ustedes en esta tierra no está sujeta al tiempo, sino a un propósito. Entonces como, wow. Entonces me dijo, ¿tú crees que ya cumpliste tu propósito? Y yo le dije, no, Dios, yo creo que todavía faltan cosas. Entonces me dijo, entonces tranquilo, hasta que no cumplas tu propósito, no te voy a llamar a mi presencia. Entonces como que, wow, eso trajo paz y era quería compartirles eso. Sí, y por otro lado, pues yo estaba muy tranquila, con todo y que me dolía la cabeza y los huesos y los mocos eran horribles. Yo dije, pues si yo me he cuidado, esto simplemente tiene que pasar. Sí, Consuelo va a estar ahí. Sí, estamos aquí esperando a Consuelito. Ya está a cualquier momento aquí ya haciendo el ingreso. Entonces tan pronto esté aquí en pantalla ya va a entrar Consuelito, pero Consuelito y Emilio, por favor, con su esposo, que también es una maravilla de persona. Entonces, bueno, antes de... bueno, termina que tú estabas diciendo ahí lo tuyo. Entonces,
algo que tenía claro era como cuáles son, o sea, qué síntomas tengo y a qué es. Y claro, yo había sacado el perro, tenemos un lindo cachorro, y lo saqué muy tarde en la noche y de verdad el frío me dio muy duro y yo dije, esto tiene que ser una simple El viernes en gripa la ya. noche sacó el perro a las 11. El viernes sacó el perro a las 11 de la noche, claro, pues el frío le dio súper duro. Además que el clima aquí en Bogotá está bien fuerte, el viento está fuerte y hay como un pico de gripa, entonces uno ya no sabe qué es gripa o qué no, pero bueno, gracias a Dios todo salió bien, todo estuvo bien. Bueno, quiero antes ay, Llegó ya está Consuelito. nuestra amiga Consuelito, entonces Consuelito ya va a estar aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí vamos a quitar a nuestra amiga Consuelito y a su esposo Emilio. Entonces, bueno, les voy contando. Quiero. ¡Hola, Consuelito! Hola, hola, queridos, qué rico verlos. Qué rico verlos, qué Sí, rico tenerlos aquí en este qué espacio. nota. Nos honra, queremos darle gracias a Dios por la vida de Consuelo y de Emilio. Gracias, Señor, porque nos permite tener a esta pareja tan increíble. Quiero decirles que son de esas parejas del lugar de su presencia que han dejado huella, creo que en cientos de personas, han dejado huella en nuestros corazones. Son un matrimonio espectacular, son un matrimonio precioso, de testimonio. Han dejado huella en nuestros corazones, han dejado huella en mis muelas. En las mías mucho. Muchas huellas. Consuelito es mi salvadora de Es muelas, nuestra odontóloga de cabecera mía y de mis de hijos. nuestros hijos. Emilio, buenas noches. Consuelito, ¿cómo van? Bien, bien. Gracias por la invitación. De verdad nos sentimos halagados por habernos tenido en cuenta. Regios como siempre, miren eso. Bien pinchados y bien lindos como siempre. Bueno, antes de darles la entrada a Consuelito para allá, queríamos públicamente darles gracias a nuestros amigos de Así o Más Bonito. Ellos nos han estado ayudando, ellos son parte de este equipo de los García Preguntan, ellos nos ayudan con unos detalles lindos para nuestros invitados. Queríamos agradecerles y queríamos decirle a ustedes, si usted en algún momento necesita algún detalle o quiere en su casa hacer un muro familiar donde estén los nombres suyos, versículos y todo lo que Dios les ha hablado, ustedes pueden buscar aquí en Instagram el perfil Así o Más Bonito. Son una pareja increíble, además una pareja de un testimonio espectacular y queremos honrarlos en público y decirles gracias por hacer de esto algo mejor de lo que ya veníamos trabajando. Así que así, amigos de Ha sido Más Bonito, muchas gracias, los Sí, muchas bendecimos. gracias. Y bueno, entonces aquí ya estamos con Consuelito y con Emilio, les damos la bienvenida. Y pues creo que la presentación sobra. Todo el mundo, ¿quién no conoce a Consuelito y a Emilio? Por Dios, ¿quién no los conoce? Consuelito, queremos arrancar preguntándoles ¿cuántos años de precioso matrimonio? 40. ¡Wow! No Dios mío, parece, no, pero apague. Yo decía, deben llevar como unos 15 añitos hasta ahora. 40 más Wow, o 5 de sea, más 5 de noviazgo. Desde el día que nos 40, conocimos, nos enganchamos y no volvimos a separarnos. O sea toda que una vida, andando tenemos 45 años de andar los dos. toda una vida. Toda una vida. Esa es la verdad. Bueno, y así, ya, a ver, ya llevamos 5 meses sin separarnos, pero totalmente. bueno, el que sea más detallista que nos cuente cómo inicia esta preciosa historia de amor. Nuestra historia inicia cuando yo llego a la Universidad Nacional a estudiar. Yo entré a estudiar física y Emilio estudiaba matemáticas. Emilio Wow. entró a semestre de matemáticas y yo entré a primer semestre de Un año. física. A un año de matemáticas y yo entré a primer semestre de física. Y entonces yo me había ido a un paseo con mi hermana mayor, que se graduaba de la Universidad Nacional también. Y entonces nos fuimos de paseo y llegué tarde. Pero una amiga mía me matriculaba porque yo no estaba. Y esa amiga mía tenía un amigo de matemáticas y el amigo de ese hombre era este. Entonces, cuando llegué a la universidad el primer día, que ya iba tarde, o sea, llevaba varios días de clases, entonces yo llegué y estaba mi amiga con su amigo y con Emilio.
Y yo llegué y le dije, ay, nadie nos va a presentar, yo soy Consuelo, hola, ¿qué hubo? Y me presenté y ahí nace toda una historia de 45 años. Emilio, ¿qué te gustó de Consuelito? Pero bueno, Emilio, ¿te llamó la atención Consuelito de primerazo o eso fue un proceso? No, de una. Tanto que algo pasó ahí muy raro porque yo siempre fui muy tímido. De hecho, cuando me gustaron niñas, hasta ese momento yo nunca fui capaz, porque es que ahí antes era la moda muy anticuada y es que le tocaba a uno declarársele. Y entonces yo no era capaz, yo no. Entonces con Consuelo fue muy fácil porque ella era muy abierta y hablamos y me hizo bromas, yo le hice bromas y ya nos enganchamos. A mí me gustó desde ese momento. Ok, y como te preguntaba mi esposa, ¿y qué fue lo que más te gustó de ella? Los ojos. Tenía una mirada muy especial, eh, como muy bonita, muy Ajá. alegre. ¿Y en qué momento, ya estando casados, entra Dios a su historia? Bueno, eso es toda una historia, porque pasan años, tenemos 2 hijos y, y de todas maneras los dos somos muy diferentes, pero sin tener a Dios pues no estábamos sanos. Entonces empieza esa tarea del diablo a separarnos. Y un buen día dijimos, bueno, nos vamos a tener que separar porque somos muy diferentes. Pero así charladito, nunca hubo un grito, nunca hubo ningún problema. Y entonces yo le dije, bueno, entonces él dijo, bueno, entonces yo voy a buscar apartamento. Entonces yo lo acompañaba a buscar apartamento. Y yo veía esos apartamentos y yo decía, son horribles, ¿cómo vas a vivir en una cosa tan fea? No estamos acostumbrados a vivir mal. Hasta que un día nos sentamos y dijimos, ¿y por qué es que nos vamos a separar? ¿Cómo así? No, pero eso fue después, porque en ese momento ya Consuelo empezaba a tener contacto con Dios, yo no. Mi casa fue católica y algo, pues de todas maneras la semillita estaba. Sí. Y entonces, a raíz de eso, pues un día en ese proceso que pues, no se daba, yo creo que ninguno quería, en el fondo ninguno quería, porque todos los apartamentos que yo buscaba y que mire que puede ser este para irme a vivir con solo me los descalificaba. Entonces, un día llegó a la universidad y a buscarme al trabajo a la hora del almuerzo y me dijo, vamos a almorzar. Y entonces ahí me dijo que por qué no hacíamos un esfuerzo por salvar la relación. Y yo le dije, por supuesto. Pues por supuesto, sí. Yo no tampoco quería separarme. Y ya en ese momento Dios estaba, además porque ella me dijo que Dios le había, que ella, sí, conociendo de Dios, ya no concebía que nos pudiéramos separar. Y entonces ahí empezó el proceso, pero se afianzó porque pues ella se fortaleció mucho en el Señor. Yo empecé a ir a la iglesia con ella. Ya llegamos al lugar de su presencia y en el lugar de su presencia se formó un grupito ahí informal, porque pues en esa época todavía no había así como los ministerios muy claros, que estaba el pastor Orlando Reyes en ese momento, estaban eran los Pachón, Víctor Y Alicia. y Alicia Y Pachón, Alicia. Ajá. había una parejita de un costeño que ellos se fueron. ¿Quién más estaba? Éramos 6 parejas. Y entonces el pastor Orlando nos dijo que había un libro que ellos habían hecho un curso y era muy bueno para parejas, que se llama Matrimonios para toda la vida. Ujú. Y entonces solitos los 6 nos pusimos en la tarea los sábados, como a las 11 de 11 a 1, lo leíamos, lo leíamos y lo compartíamos. Y lo Y lo trabajamos. trabajábamos y hacíamos los talleres que había ahí. Y la verdad, eso fue lo que nos afianzó completamente como pareja porque permitió empezar a resolver los conflictos y diferencias que teníamos. Ujú. Y bueno, en ese proceso yo no sé en qué momento ya un día hicimos la reflexión y por qué era que nos íbamos a separar. Y pues no teníamos razón. Lo encontramos porque, imagínense. Nos reíamos porque no encontramos la razón. Y es que así pasa
con el enemigo, desafortunadamente. Eh, Él se mete y por cualquier cosita le siembra a uno la semilla de la división. Sí. Es impresionante porque a veces nosotros también vemos que las peleas a veces son sin sentido. No es algo trascendental, no es una situación terrible, sino que cuando uno va a ver, hay como un ambiente de caos y demás que cualquier cosa se vuelve terrible, pero si uno la ve, uno dice, no, esto no tiene la importancia y como parejas no vemos lo que hay más allá. Y es que eso sin sentido es un plan del enemigo para dañarnos como pareja y no solamente dañarnos a nosotros, sino a los hijos. Ustedes creo que tienen mucho que hablarnos en algo y es cómo uno hace para dirimir los conflictos cuando somos tan diferentes. Es que yo creo que la base es entender que buscamos una persona totalmente diferente porque la necesitamos diferente. Eso yo creo que es como lo que Dios planea. Que, pues imagínense, yo soy un motor, voy a 1000 por hora y Emilio es mi freno de mano. Entonces, definitivamente sí nos necesitamos. Cuando llegamos a Dios y nos sanamos, nos dimos cuenta, somos perfectos, pero perfectos. Yo soy su motor y él es mi freno de mano, imagínense tan chévere. Entonces, Espectacular. las diferencias no son malas, las diferencias son buenísimas, porque yo le aporto a la relación todo mi acelere y él aporta a la relación mucha paz. Sí, bueno, esperemos, oremos, veamos a ver Dios qué hace. Entonces yo creo que eso es clave para darnos cuenta que nos escoge, es que nos escogemos diferentes. Ajá. Pero en eso yo pienso que los dos tenemos que trabajar. O sea, cuando ya detectamos eso, que eso fue tal vez lo más, de pronto sí era lo más difícil de manejar, porque quizás en el fondo del corazón de Consuelo estaba que yo la frenaba. O sea, yo era como el que la tenía estancada. Pero yo sentía que ella iba a mil haciendo cosas que a mí incluso no me parecían y ni siquiera me daba a veces chance de opinar. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de eso, ella decide frenar un poquito y escucharme y oír mi opinión. Pero entonces yo también tuve que entender que yo no podía seguir siendo tan moroso. Yo tenía que empezar a agilizar un poco y entonces cuando ella tiene ideas, yo entro a estudiarlas y tengo que hacerlo relativamente pronto, dependiendo de lo delicadas que sean, y le presento un análisis de lo que está pasando, de las situaciones, de las posibilidades, y hay que pagar pues, los costos y toda esa cuestión. Y entonces ella empezó a darse cuenta que eso era muy importante. Y entonces ella aporta ideas, eh, proyectos, y yo le pongo el análisis y le pongo números si es necesario, y entre los dos tomamos la decisión. Y entonces hemos encontrado que somos un excelente complemento. O sea que ustedes descubrieron que Dios tenía un propósito con ustedes como pareja y que parte de ese propósito era el temperamento y el carácter de cada uno, pero no se quedaron con eso. Porque es que yo puedo decir, ah, no, yo soy sanguíneo, melancólico y tú eres colérica, entonces o me entiende y se acopla o no, es de descubrir el propósito, de entender que somos diferentes, pero trabajar en esas diferencias, pero no esperando que la otra cambie, sino yo también trabajándolo. Creo que ese es el trabajo en equipo como matrimonio, ¿no? Sí, Ciertamente. sí, claro. Pero mire que en eso entró Dios porque Dios le apareció un versículo que pronto lo leemos y Dios le dijo que yo era la cabeza. Y pues a regañadientes dijo, pues bueno, apliquémoslo. Empezó a delegarme, pues a dejarme ser autoridad, ser cabeza. Y en ese momento pues descubre que yo tenía muy buenas ideas también. Lo que pasa es que al principio yo quería arrancar esos versículos de la Biblia. De hecho, decía, voy a arranco es ya. Pero Arrancar esas hojas. cuando me di cuenta me tocaba arrancar muchas hojas, entonces decidí ponerle cuidado a eso y ponerle sentido. Y dije, no, pues toca pensar,
Entonces dije, bueno, Dios, yo hago este pacto contigo, no le voy a decir nada de él. Empezaron a acercarse los chinos. Mami, ¿qué es que quiero? No sé cosa. Ustedes no son huérfanos donde su papá, lo que diga su papá. Y yo me quedaba quietica y yo decía, ¿qué va a hacer este hombre, Dios mío? Pero pues obvio, a mí me tocó soltar la autoridad para que él la cogiera, porque a veces las mujeres queremos, ay, que coja la autoridad, que coja la autoridad. Bueno, mijitas, pero si las tienen agarradas a cuatro patas la autoridad y no la sueltan, ¿cómo la coge el otro? Claro. Es que eso hay que Pero, ¿Cómo pensarlo. es eso? ¿Cómo es soltar la autoridad? Porque yo hoy hablaba con alguien y le decía, las mujeres, algo que hizo Dios cuando nos dice, y tu deseo será de tu marido, es porque Dios se dio cuenta que como mujeres nos equivocábamos porque nuestro deseo se vicia en nuestra vanidad de muchas cosas como mujeres. Y ¿sí me han escuchado? sí, sí, sí. Sí. Entonces, No, no yo completo. siento que a veces, bueno, yo siento que como mujeres, por algo Dios cuando le dice esto a Eva, le dice, y tu deseo será de tu marido, porque Eva se equivoca en tomar en ese momento la autoridad y simplemente irse por lo que, por esa vanidad de, ay, yo quiero ser como Dios. Y siento que las mujeres no hemos entendido a veces que ese filtro de nuestro esposo no es una camisa de fuerza, sino una protección que puso Dios para el matrimonio. ¿Cómo lo lograste ver y cómo logras transmitírselo a las mujeres en los matrimonios que ustedes han acompañado tanto? Bueno, yo creo que es muy importante, primero, decidir creerle a Dios. Yo lo Ujú, primero que hice fue, Dios manda esto, debe ser por algo, ¿cierto? ujú. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero lo segundo es no querer ser cabeza. O sea, es espectacular cuando las mujeres nos damos cuenta que ser cabeza es toda una responsabilidad impresionante. Es que Dios nos quiere quitar cargas, pues ya tenemos muchas. Pero ahora las mujeres Sí. lavamos, trabajamos, planchamos, le limpiamos el moco al chino, hacemos la tarea, parecemos Superman. O sea, esto es agotadorcísimo. Cuando los dejamos a ellos hacer su tarea, nos quitamos tareas de nosotras y eso es una protección de Dios impresionante. O sea, la verdad es que la tarea del hombre es más pesada, pero nosotras queremos hacer todo, 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 todo. Y entonces ahí le quitamos la cabeza al pobre hombre. Entonces nos toca soltar, por eso yo le decía a los chinos, vayan, lo que diga su papá. Pregúntele a su papá, usted no es, yo les decía, ustedes no son huérfanos, ¿por qué solo Pero conmigo? ella lo hacía en fe, ¿no? Vaya, dígale a su papá a ver qué dice. Sí. Y yo Pero lo bueno, cambié. lo que veo lindo ahí es que Consuelito decide entregar como ese control, pero también, porque yo veo matrimonios donde la mujer dice, listo, yo lo suelto y el hombre sigue ahí en una actitud de pasividad. Ujú. Lo bonito es que Emilio lo entendió y lo asumió, Y porque es que asumió es la un tarea. trabajo en equipo. Claro, es que el matrimonio es un equipo maravilloso. Maravilloso, es maravilloso tener una pareja. Y si no, ¿por qué creen que tantas personas en la iglesia, "Ah, que yo quiero marido, que yo quiero marido, y hombres que yo quiero esposa, que yo quiero esposa? Porque es que esto es buenísimo. Es espectacular. Pues bueno, nosotros hoy tenemos a esta pareja increíble que tiene tanta sabiduría. Entonces, Josuelito, ustedes están aquí ya, tomen su tiempo porque sé que ustedes tienen algo espectacular que querían compartirnos. Nosotros vamos a prestar atención y vamos a aprender de ustedes. Gracias. Bueno, el título es ¿Cómo mantener un matrimonio saludable a lo largo del tiempo? Bueno, es una tarea de todo el tiempo. Todo el tiempo hay que Ajá. estar trabajando, hay que estar mejorando. Pero queremos tocar unos puntos que son como claves. Entonces, el primero, pues, es la sanidad emocional de cada uno. Yo pienso que Ok. eso debe ser como el punto de partida, porque desafortunadamente todos tenemos una historia, todos hemos pasado por momentos difíciles, hemos sido marcados, hemos sido moldeados, a veces erradamente, y tenemos lo que llamamos faltantes, o sea, hay faltantes. Y de hecho, desafortunadamente hay personas que buscan pareja creyendo que teniendo pareja todos esos faltantes van a ser suplidos. Y ese es Wow. un error gravísimo
porque desafortunadamente no hay ningún ser humano que pueda suplir nuestros faltantes. Puede que al comienzo, cuando están enamorados, recién enamorados, pues hay muchas cosas que se suplen y que salen muy bonitas, pero lo de fondo que uno tenga, no lo satisface la otra persona, porque la otra también tiene sus propios problemas, sus propios faltantes, y entonces si cada uno se queda con sus fallas, pues es muy difícil que logren llegar a tener una relación buena, una relación saludable. Por eso entonces hemos visto que la sanidad individual de cada uno es muy importante, porque con eso se le quita carga al otro. Le quitamos expectativas, o sea, no le ponemos tantas expectativas ni esperar que sea la maravilla para ver si nos sentimos bien, porque no, puede que sea la maravilla, pero si nosotros tenemos los problemas por dentro, pues no nos vas a satisfacer tampoco. Yo siempre digo en las clases que las mujeres luchan y luchan por casarse y es como una necesidad. Yo no sé si nos la impone la sociedad o es parte de lo que Dios quiere, porque es que mejor son dos que uno. Eso sí es clarísimo. Sí. Pero a veces las mujeres luchan por tener pareja y yo pienso que lo que quieren es sanarse. Y entonces se casan con alguien y yo les digo, y al día siguiente lo miran y el príncipe se convirtió en sapo con baba y todo. Porque yo lo creo, yo lo digo porque yo lo creo, porque están esperando que él sea un príncipe y que nos dé y que nos haga y que nos llene. Y pienso que eso es un error terrible. Tenemos que mirar muy bien nuestros trasfondos, de dónde venimos, cómo es que hacían las cosas nuestros papás, qué de eso que hacían hicieron bien y qué de eso definitivamente tenemos que erradicarlo de nuestras casas. O sea, tenemos que mirar cuántas lastres generacionales tenemos. Pero mucha gente no habla de eso y no habla de eso aún siendo grande por pena, imagínense tan grave eso. Sí. Les da vergüenza reconocer su propia historia. Yo soy tal vez una desvergonzada porque a mí hoy en día no me da vergüenza nada. Yo pienso que todo lo que yo viví tiene que convertirse en una herramienta para ayudar a otros. O sea, eso fue también Sí. un día de decisión. Mi historia no es mi vergüenza. Mi historia es un maletín que yo saco para sanar a muchos. Entonces así he podido levantar mucha gente, contando solo lo mío. Entonces yo digo, Dios nos dejó eso, pero hay que trabajar con esos trasfondos. No les dé pena, todos tenemos una historia y hay que trabajarla. O sea, si lo seguimos dejando guardado, nunca jamás nos sanaremos. Entonces nunca jamás seremos una buena pareja. Otro aspecto que es muy, muy importante, y ya lo tocábamos al comienzo, pues es que generalmente nos unimos personas muy distintas. Entonces, conocer nuestros temperamentos es muy importante. Ahí hay dos aspectos. Conocer nuestro temperamento para mejorar nosotros. Perdón. Por ejemplo, en el caso mío, pues en mi temperamento es un temperamento que tiende a ser moroso, diplomático, la paz. Entonces, en esa forma de ser, uno termina cediendo siempre, o haciendo, o ignorando, o se vuelve uno un antagonista pasivo. O sea, no peleo, no digo nada, pero igual sigo haciendo lo que a mí me parece. Y eso es complicadísimo de manejar en relación de pareja. Entonces es importante uno conocer sus debilidades para saber que tiene que trabajar en eso. O sea que ese ser moroso, por ejemplo, en el caso mío, era un defecto feo y que había que mejorar. Claro. Claro, tiene de bueno que sí, uno es pacificador, que uno es diplomático, sabe cómo decir las cosas, como que de la mejor manera para que la gente no se ofenda, eso es bueno, pero a veces yo tuve que entender que tenía que ser más directo para que no quede duda, o sea, no, porque a veces cuando uno la dice con mucho adorno se desvía de lo que realmente quiere decir, o simplemente las personas no entienden o aprovechan la oportunidad para no entender. Entonces, es importante conocerse el temperamento de uno y conocer el temperamento de la pareja, porque entonces uno empieza a entenderla.
y también pues empieza a ayudarle en su proceso. Mi forma de hablar era muy negativa. Yo usaba mucho la palabra negativa, entonces, Ajá. negativas. Y la verdad es que en eso sí Consuelo me ayudó mucho, porque sin pelear decía, estás hablando negativamente, estás hablando en negativa. Le preguntaba, ella se comprometía a hacer algo. Entonces yo, por no hacerla sentir incómoda, le decía, ¿pudiste hacer algo? No, no, no pudiste, no, no hay problema. No, no. Entonces ella me decía, ¿por qué dice que no pude? Sí, sí pude, y se ponía molesta. Pero ella empezó a decirme, no, porque tienes que preguntar en negativo. Entonces yo lo hacía por no ofenderla, ¿sí? Pero eso molestaba a ella, Sí, le molestaba. Entonces son cositas, detallitos como eso en donde conocer y trabajar nuestro temperamento es muy, muy importante. Y generalmente eso es algo, ¿cómo se llama eso? Como inconsciente, que uno busca a una ajá. persona tan diferente y es tan inconsciente que después eso que más le gustó, como es tan diferente a uno, le empieza a molestar. A incomodar. Entonces a Consuelo esa paz, esa tranquilidad mía le molestaba porque ella sentía que a mí no me movía nadie, que yo Claro. era falto de determinación. Ajá. Entonces, no, y lo que pasa es que ella me arrollaba, pues no había forma de actuar fácilmente. Cuando yo intentaba decir voy a hacer algo, ya lo había hecho ella. Entonces, Claro. yo necesitaba tiempo para tomar decisiones, pero cuando ya tenía la decisión, ella ya había hecho otra cosa. Entonces, es trabajar los temperamentos, es otro aspecto muy importante que es parte también como de la sanidad que uno debe hacer. Es que yo creo que hay que conocer, es muy importante conocer el temperamento, porque si Ajá. uno sabe cómo es, y uno sabe que, por ejemplo, yo soy colérica de libro, tengo todos los ítems, los buenos y los terribles, todos. Cuando uno conoce cómo es, pues uno sabe que tiene cosas horribles, ¿cierto? Entonces uno dice, ay Dios mío, entonces empieza uno a trabajar y ahí es donde empieza el Espíritu Santo a pulir y a poner el carácter de Jesús. Pero hay que trabajarlo, o sea, uno no puede decir, ay, yo soy así que, no, eso acaba con un hogar. Y él Claro. es Sí. flemático de libro, a él no le falta nada de flemático tampoco. Entonces, pues son temperamentos que en teoría estamos viviendo los dos porque Dios es muy grande, ¿cierto? O sea, Pero se juntaban el cielo y la tierra, totalmente sí, opuestos. muy diferentes. Pero creo que yo busqué a alguien así, porque yo necesito ese tipo de persona para mí. Yo necesito saber que él, aunque es callado, cuando habla es sabio. ¿Sí me Sí, entienden? claro. Y es que los trasfondos de familiares también son muy importantes, porque yo después llegamos a la conclusión de que ella me escogió a mí, porque no me parecía en absolutamente nada al papá de ella, porque ella no Ok. quería. Pero eso fue inconsciente en cierta forma, porque cuando nos casamos, ella esperaba que en muchas cosas yo me comportara como el papá de ella, como se comportaba el papá de ella. Entonces, como que esa forma de ser mía no encajaba, pero además estaba prevenida en qué momento yo empezaba a actuar de esa manera que a ella le Claro. molestaba por el papá. Entonces, eso también es importante saberlo, reconocerlo y estar preparados para eso. Identificarlo y Es que, poderlo trabajar. es que tenemos que tener en cuenta algo y es que las diferencias nos potencializan. Wow. Es tan claro que las diferencias nos potencializan que yo 6 meses busqué casa y yo decía, ah, sí, vale 400 millones, 500 millones. Y yo ni siquiera era consciente que no teníamos esa plata. O Pero yo sea, decía, ni cuentas habías hecho. no, yo no, es que la ventaja de casarse con un matemático, ¿no? Porque él decía, suma, resta, Obvio. divide, A saca, más de flemático matemático. sí. Entonces, pues eso ayuda mucho, porque el día que él me sentó me dijo, no, venga, mijita, necesitamos a saber cuánto tenemos. Y entonces él hizo las cuentas y dijo, no hay sino esto, nos faltaría 100 millones. Y pues la idea no es meternos en una deuda, sino comprar la casa de contado. Entonces nos toca definitivamente comprar algo más barato. Y yo, Ajá. sí. Y entonces fui donde la pastora y le dije, este marido que yo me conseguí me rompe la fe. Definitivamente. Y la pastora me dijo,
hágale caso a su marido, no friegue más, váyase para su casa. Y así lo Este hombre me rompe los sueños. sí. Pero es que no se puede soñar así como loco. Pero yo soy así, yo soy lanzada, nos vamos a tal cosa, nos vamos a hacer tal cosa. Cada vez que yo le he dicho a él, bueno, nos vamos a un paseo. Yo recuerdo que llegué hace 30 años de Estados Unidos y le dije, el año siguiente nos vamos nosotros para Estados Unidos los cuatro. Y él que se quedó mirándome como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, Bueno. yo entiendo, yo entiendo cuando él dice, yo voy a hacer el presupuesto, él arma un presupuesto y tiene un ojo para decir, vamos a gastar esto en transporte, vamos a alquilar un carro, vamos a ir a tales parques y vamos a sacar la cuenta. O sea, yo en eso creo fielmente. Ajá. Fielmente, que Dios es así, es un Dios de orden. Pero pues con este temperamentico, por eso hay que trabajar. O sea, hay que Claro. conocerse para conocerlos y entender que tenemos que trabajar en nosotros. Yo no le puedo exigir al que trabaje solo en él, yo tengo que trabajar en mí. Eso es claro. Bueno, eso en ¿Qué cuanto... momentos, Consuelito, has dicho gracias Dios por el tema? O sea, de que esos momentos que uno dice, Dios, nos salvaste de mucho gracias al temperamento de mi esposo. Ah, no, Así, cientos de veces. Yo soy capaz de hacer cosas locas. Y entonces él se sienta y organiza y muchas veces, por ejemplo, recuerdo cuando hace como 3 años o ya va a ser 4, nos tenemos que ir para Europa, porque nos toca irnos ya, porque ya, viejitos, cuando ya no podamos ni caminar ni comer, ¿qué nos vamos a ir a Europa, viejitos? Nos toca ya. Lo hizo, ¿cómo se llama? Pensemos de ir a Europa antes de que llegue el COVID. Entonces me tocó esperar y entonces él sacó permiso en las universidades y alargó el tiempo para que estuviéramos un mes larguito, para que fuera un viaje que valiera la pena, un viaje Claro. larguito. claro. Y me sentó un día y me dijo, quiero saber qué países te encantaría conocer. Y entonces yo hice un listadito de mis países y él hizo un listadito de los de él. Y llegamos y encontramos un tour que tenía todos los países de los sueños de los dos. No. Y Pero, o fuimos sea, a Europa. planificado. Pero necesita planificación. Es que yo suelto las ideas así. Y soy capaz de ir y meter una tarjeta y comprar un pasaje. O sea, yo no tengo problema con nada. Pero Sin pues, filtros. pero sí sé toda la sabiduría que él tiene y la necesito, ¿sí me entiende? Él aterriza mis sueños. Él me ayuda. Él no es un bloqueo, él es una ayuda para mí. Qué lindo. Sabes que eso que dices ahí, Consuelito, me gusta mucho porque he escuchado en este último tiempo hablar acerca de los sueños, ¿no? Que Dios tiene sueños para nosotros como personas, como matrimonio, y aún en medio de esta situación tenemos sueños, pero esos sueños cuando no se aterrizan se quedan simplemente en eso, en sueños. Y creo que en el matrimonio siempre hay uno que es el que más sueña, ¿sí? Y hay otro que es el que ejecuta. Y lo veo en muchos matrimonios. El pastor Andrés y la pastora Rocío, lo veo en nosotros. Y lo importante de que... Él sueña, yo ejecuto. Sí, o sea, yo pienso muchas cosas y Olga las aterriza, pero miren lo importante. Y no necesariamente siempre es el soñador el hombre y la mujer ejecuta, sino que a veces la mujer es la que sueña y el hombre, o sea, es diferente, pero ¿cómo hace de falta eso para que esos sueños se cumplan y no se queden ahí en el bolsillo? Por eso es que tenemos que ser diferentes y nos buscamos diferentes. Es que el chiste es que nos buscamos en el noviazgo una persona bien distinta y cuando la tenemos entre la cama, ¡ay, qué horror! No me lo soporto. Entonces nos toca empezar a buscar en nosotros qué tenemos que trabajar. Claro. Entonces es un trabajo, primeramente de sanidad, definitivamente. Por eso los matrimonios duran si estamos sanos los dos. Pero si no Claro. estamos, es imposible que dure. Pero mire que en ese tipo de proyectos hay momentos que yo le digo, mire, la situación, el costo, ya hice el análisis y en este momento no tenemos la forma económica de ir o de hacer el viaje. Y entonces ella, cuando yo le muestro cifras, lo que tenemos, todo eso, pues no nos genera una pelea, que seguramente en otro momento lo generaría, sino que ella dice, ah, bueno, pues entonces
dejémoslo para más adelante. Pero ahí yo voy a meter la cucharada, pero no siempre es así. La pregunta es, hay momentos en los que Emilio planea todo y dice, no, no se puede, pero también hay espacios donde como pareja dicen, bueno, no se puede, pero pongamos fe y dejemos actuar a Dios. Ah, sí, Sí. claro. No, de hecho, por ¿Qué ha ejemplo, pasado? ¿Cuáles han sido esos Sí, porque momentos? mucha gente dice, ay, si ve, yo le dije, si no se puede, no se puede. No, porque entonces estaríamos también restándole el poder a Dios y le estaríamos impidiendo que logre. ¿Cómo también, cómo ser sabios, Consuelito y Emilio, de saber cuándo realmente no se puede o cuándo decir, pero venga, dejemos que Dios actúe? ¿Cómo es esa línea? Pues es que yo sí creo que hay algo bien claro y es, por ejemplo, nuestro primer viaje, el viaje que yo hice un viaje primero con mi mami a Estados Unidos donde conozco a Dios. Allá realmente lo conocí. Ajá, Y allá estando allá, recién conociendo de Dios, yo le dije, yo quiero este viaje los cuatro, porque yo estaba con mi hijo menor, pero pues mi ajá, esposo y Julián se me habían quedado en Colombia. Entonces yo decía, no, yo quiero este viaje, pero todo. con todos, o sea, yo lo quiero con todos. Y yo se lo pedí. Entonces yo llegué y Emilio no era convertido. Entonces yo le dije, bueno, necesito que hagas un presupuesto para irnos para Estados Unidos en el verano. Y entonces él hizo el presupuesto y recuerdo que él me dijo, en ese momento, y estamos hablando de hace muchos años, $4,000 se nos iba porque íbamos a alquilar un carro, íbamos a ir a los parques de Orlando, Ujú, no, en la Florida, en la casa de una hermana de mi mami, pero de ahí salíamos a pasear. Y entonces claro. él me hizo el presupuesto, me dijo $4,000. Y me dijo, ¿cómo vamos a hacer con esa plata? Le dije, pues Dios no la va a dar, pero así con una certeza increíble. Entonces yo manejé durante mucho tiempo la administración de la plata. Entonces yo cada mes, cada pesito que me sobraba, yo iba y lo volvía a dólares y lo guardaba. Y lo guardaba en un sobrecito. Entonces ya durante el tiempo, eso fue un año, entonces durante ese año Emilio fue con Julián a sacar la visa y Ujú, ya el gasto de las visas, y ya tenemos la visa, ah, bueno, súper. Y ahí íbamos caminando poquito a poco. Entonces compremos los tiquetes con las tarjetas y compramos los tiquetes con las tarjetas y empezamos como a desarrollar el proyecto, pero calmado, no hubo, a pesar de que yo era cristiana y él no era en ese momento, esa noche antes del viaje, o sea, el otro día salíamos para Estados Unidos, yo recuerdo que yo me acosté de últimas porque tenía que dejar la casa arreglada, tenía que revisarle las maletas a los chinos y a él, porque si yo no reviso maletas, llevan lo que no es. Entonces yo revisaba las maletas y revisé las maletas y ya cuando me fui a acostar dije, ay, la plata, la plata. Y yo saqué el sobre y encontré los $4,000, que yo sé que no. metí, ahí estaban. Wow. Los $4,000 que Emilio había hecho el presupuesto estaban ahí. Entonces yo lo desperté porque él ya estaba dormido. Yo, como en eso las mamás somos las únicas, últimas que nos acostamos. Le dije, venga, mire mi Dios. Y teníamos, Tremendo, Consuelito. Emilio, y ahí ya estabas más cerca de Dios, o sea, ¿cómo lo ¿Y viste? cuál es tu reacción ahí en eh, eso? pues yo la verdad ya había empezado a asistir a la iglesia, hacía Ajá, muy poquito. De hecho, en ese viaje fuimos y allá buscamos una iglesia donde asistir. Y yo era un cristiano, pero después, no les puedo contar la historia, pero yo después analicé que yo era un cristiano, pero súper mundano. ajá, Entonces, no, pero yo ya estaba asistiendo al lugar de su presencia, ya estábamos ajá. asistiendo. Mm, Hasta ahora empezaba, pero Dios a partir de ese momento nos va ayudando a crecer en fe. Y les Claro. podríamos dar cualquier cantidad de testimonios. De hecho, lo que decía Consuelo de la compra de la casa, o sea, de esta casa donde vivimos hoy, les voy a dar las cifras porque eso hace ya mucho tiempo. Yo hice todo nuestro presupuesto y teníamos 130 millones. Sí. Y entonces le dije, tenemos que conseguir un apartamento de 130 millones. O si no, nos tocaría sacar, no, incluso contaba una deuda que yo saqué con una cooperativa de la universidad, como por 30 millones o 20 millones, algo Ujú. así. Entonces, de ahí no nos podemos pasar. Y hubo un día que vimos un apartamento, no era lo que queríamos, no era exactamente lo que necesitábamos,
pero yo le dije a Consuelo, no tenemos que comprar porque ya el apartamento otro lo vendimos, y este lo podemos organizar para lo que queremos. Y le dije, llame al señor y dígale que se lo compramos. Y cuando lo llamó Consuelo le dijo, no, qué pena, yo ya lo vendí ayer. Y entonces como bueno, Consuelo dijo, bueno, pues ese, tranquilo señor, que es que Dios debe tener otra cosa para nosotros. Y Ajá. yo creo que como a los 15 días apareció un letrero en el periódico de un remate. Y entonces Consuelo llamó como por averiguar y era un Curiosidad. abogado. Y el abogado nos dio toda la información, nos dijo cómo era la cosa y era una casa. Pero esa casa, en ese momento, esa casa costaba 230 millones, él era el avalúo, Sí. digamos, comercial de la casa. Entonces, efectivo, pues digamos, si hubiéramos querido comprarla, aunque era un remate, era 100 millones más. Bueno, el caso es que decidimos participar en el remate y el abogado ese nos asesoró, nos tocó pagarle una plata, pero caso concreto, esta casa la compramos en el remate en 130 millones de pesos. O sea, 100 menos, No. que era lo que dijimos, nos falta. Yo le dije a Consuelo, nos faltan 100 millones para lo que queremos más o menos. Entonces nos toca acomodarnos. Entonces Dios, eso fue un milagro espectacular. Porque además llegó otra pareja a pujar por la casa, pero se asustaron y llegaron un momento que dijeron, no, no más. Y pararon cuando nosotros habíamos llegado a 130 millones. Entonces, yo estoy seguro que O sea, Dios estaba ahí. ahí yo puedo ver que esa planificación y esa organización, Dios la respalda también. O sea, Sí. Sí. Dios comienza a orar en el orden, que Dios es un Dios de orden. Increíble, increíble eso. Bueno, no queremos quitarles mucho. Ahora, ustedes tenían más puntos ahí. Vamos en el segundo punto. Siguiente, porque esto está muy bueno. Ustedes nos dicen hasta donde podamos, ¿listo? No, nosotros estamos aquí escuchándonos, síganos hablando. El segundo punto es visión común. Las parejas nunca se sientan a planear una visión común. Y nosotros nos dimos cuenta llegando al Señor que el tiempo, los años que no tenemos una visión o un proyecto común, no vemos la plata. Así entre mucha, no la vemos, porque no hay una Wow. visión común. Una visión puede ser cambiar de carro, cambiar de casa, una visión puede ser remodelar la casa, otra visión puede ser un viaje, esos grandes que uno hace que gasta harta plata. Esos son visiones, pero hay que tener visiones comunes. Para tener una Ajá. visión común, tenemos que entrar en unidad. La clave es unidad. O sea, sentarnos y llegar a hablarlo, porque comunicación es vital, queridos. O sea, la Ajá. comunicación es clave. Mire, nosotros hemos llegado al punto con parejas que le decimos, bueno, si no tienen nada que hablar, se sientan y despotrican los dos del presidente, pero hablen de algo. No hablan de nada, de nada. Eso es gravísimo. Es importante poder entablar. Yo les digo, mire, al principio va a ser de cosas bobas. Hable del tiempo, de la luna, hable de muchas cosas bobas, pero con el tiempo aprendemos a hablar de cosas importantes. Y aún aprendemos a hablar de, ay, me duele esto, me está doliendo mi corazón. Y él entiende, yo no quiero que él me predique, yo no quiero que él me dé versículos, yo quiero que él me abrace, porque es que yo estoy sintiendo un dolor. Ese es el nivel más profundo de comunicación, cuando comunicamos sentimientos. Pero el problema grave con las parejas es que no hablan. Entonces Wow. tenemos que entrar en unidad. Los Ajá. proyectos nos unen, ¿sabían? Nosotros hemos tenido Sí. proyectos. Nosotros nos endeudamos en mucha plata cuando nuestro hijo se fue para Australia a estudiar. Y al año le dije yo a Emilio, nos vamos para Australia porque a los 2 años ya de estar el chino allá ya se le olvidó y creyó que salió de un repollo. Entonces toca ir a recordar. Y Emilio me miró, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Y claro, ese viaje era costosísimo, pero Dios también nos ayudó de unas maneras locas, o sea, locas, porque estábamos en unidad. Entonces creo que la base es unidad. En lo que vamos a hacer, tenemos que estar unidos, porque si jala él para allá y yo para acá,
Eso no vayamos a llegar a ningún lado. Comunicación. Es importante hablar. Es importante la sinceridad. Emilio sinceramente me dice, no, es que no tenemos sino esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, nuestro primer apartamento que compramos siendo inconversos. Yo recuerdo que un día Emilio me dijo, es que yo quiero comprar un apartamento. Yo le dije, súper, comprémoslo. ¿Y de dónde? Yo le dije, facilísimo. Saca las cesantías que tiene en una universidad, las mete en un banco, allá le prestan lo de la cuota inicial y por otro préstamo sacamos todo el resto. Y para que se les... Imagínense que lo hicimos así de loco. Y fue perfecto, lo logramos porque estábamos en unidad. Yo creo que aún ideas locas, Dios las respalda si hay unidad de pareja. La sinceridad, decir lo que cada uno piensa. No tenemos que tener miedo de decir lo que cada uno piensa. Transparencia, llegar a acuerdos. Y si hay una visión, trabajar los dos para la visión. Eso es clave. Es importantísimo que los dos pedaleen el carro para el mismo lado. O sea, si hay una visión de cambio y necesitamos una plata, pues eso implica que va a haber sacrificios, ¿cierto? Va a haber sacrificios. Si queremos, por ejemplo, cuando dijimos que íbamos a ir a Australia, entonces el sacrificio era, pues no se compran bobadas, se ahorra todo lo que más se puede, vamos a sacar los pasajes, vamos a cacharrearle en el computador hasta que encontremos un día pasajes baratos. O sea, todo eso fue un trabajo que duramos un año trabajando en eso. Pero pues hay que trabajar. Y entonces yo no compraba cosas bobas y él tampoco. No, éramos juiciosos, o sea, el orden y los proyectos nos unen. Ajá. Por ejemplo, en eso de tener visión, una cosa que teníamos claro nosotros era que no íbamos a buscar acumular plata, casas o cosas así. Ajá. Llegamos al acuerdo que lo que más nos gustaba a los dos era viajar. Eso no quiere decir entonces que no tuviéramos casa, carro, que no tuviéramos lo necesario, que nuestros hijos tuvieran educación. Claro, todo lo básico resuelto, pero lo que nos sobrara o pudiéramos ahorrar, lo que más nos gustaba era viajar. Y entonces siempre hay proyectos. Entonces siempre Ajá. para desarrollar la visión hay proyectos. Y algo pues que es importantísimo es que los dos, cuando acordamos el proyecto, que siempre estará enmarcado entre la visión, los dos le trabajamos a eso. Los dos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un viaje, Ajá. Consuelo me decía, trate de no gastar nada de su sueldo. Yo me encargo de pagar servicios y el mercado, hasta donde más pueda, yo pago y guarde. Y entonces mi meta era guardar todo lo que más pudiera del sueldo. Ajá. Y esa era como ahorramos. Eso implica, pues, ser transparentes, ¿no? Porque qué tal que el uno Total. diga, yo asumo la carga, y el otro diga, ay, no, pues estoy ahorrando, ahí tengo plata y me la voy a gastar en otra cosa. Entonces, Claro. eso no puede. Pero es Entonces, lindo que es el poder del acuerdo, el poder que hay en el claro. acuerdo. Y que los dos teníamos la misma, o siempre nos ponemos los proyectos y le trabajamos los dos, pareja, cada uno de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo al rol que cumpla, le estamos trabajando al mismo proyecto. Ujú. Increíble. Eso está tremendo. Entonces, bueno, ¿qué dice Dios acerca de los roles? Entonces aquí yo les voy a hablar a los hombres. ¿Listo? Listo, te voy a decir, voy a proponer, nos quedan 6 minutos, pero si ustedes ven que falta tiempo, se acaba la sesión y podemos arrancar una, o ustedes traten de abreviarlo, porque si queremos escucharlos, porque me parece que está muy bueno y no queremos perdernos de nada. ¿Listo? Entonces, yo le voy a hablar a los hombres. ¿Qué establece Dios para los hombres? Que amen a su esposa. La esposa Ujú. que se siente amada no mira para el otro lado. La esposa que se siente amada fácilmente se sujeta al esposo. Wow. La esposa espera que el hombre nos cuide, que nos proteja, que nos apoye.
necesitamos ese apoyo. Ella debe saber que es importante. Mis queridos hombres que están oyendo, si usted no le dice a su esposa que es linda, que es inteligente, que es capaz, el señor de la carnicería se lo va a decir. O el compañero del trabajo. O el amigo ese que está ahí parando oreja a ver en qué momento la hace caer. Entonces, hombres, hay que cuidar esa pareja. ¿Listo? Hay que decirle que es bonita, que es capaz, que es inteligente, que puede. Eso es muy importante para nosotras, sentirnos amadas. Y yo le hablo a las mujeres. El Señor dice que la mujer debe sujetarse a su esposo y que el hombre es la cabeza. Y pone el símil de que él debe estar sujeta a su esposo porque es así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que entregó su vida por ella. Y esa es una parte bien complicada, sobre todo ahora en esta época de, ¿cómo se llama? La liberación femenina. Y tiene que ver con lo primero que hablábamos, reconocer que el hombre, Dios decidió que fuera la autoridad. Entonces ahí hay dos aspectos, que el hombre tiene que tener claro el rol que Dios le dio, pero la esposa tiene que entender que él es la autoridad y debe sujetarse. No a las arbitrariedades, porque el hombre va a actuar como Jesucristo amó a la iglesia y estará dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, un hombre en esas condiciones, pues fácilmente y la mujer se sujeta también. Entonces, en ese proceso, el enemigo usa mucho que la mujer desconozca la autoridad del esposo y lo irrespeta. Y yo les quiero decir a las mujeres que para los hombres lo peor que nos puede pasar no es que no quieran tener sexo con nosotros. Lo peor que nos puede pasar es que no nos respete. Totalmente. Porque se cree que los hombres nos manejan con sexo, porque el hombre es más dado al sexo. Sin embargo, es totalmente cierto que no importa el sexo si la mujer no lo respeta a uno, uno se siente muy mal. Y además, al igual que el caso que decía Consuelo para el hombre que no ama a su esposa, una esposa que no respeta a su esposo, resulta que va a encontrar mucha gente que lo respeta, otras mujeres que lo respetan y es más, lo adulan y le van a hacer sentir Y que lo es la admiro. super maravilla. Y va a encontrar eso que le está faltando en su casa. Y ahí empieza a haber también una crisis. Eso está en Efesios 5, del 21 al 33. Ese es el pasaje bíblico de las parejas. Si lo aplicamos, hay más que decir de eso, pero si lo aplicamos, las cosas van a funcionar muy bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso, ahí, mira que yo nunca lo había visto. Sí, todo el mundo dice, no, si usted no le dice a su esposa que está bonita, alguien se lo va a decir afuera. Pero lo que tú dices también, si la mujer no respeta y admira al hombre, afuera habrá la solapada que sí lo va a respetar y se lo va a llevar. Entonces, es de parte y parte. Me encanta como ustedes lo plantean, porque Sí, no hay ventaja del uno sobre el otro. Es igual. Si tú, o sea, están al mismo nivel, tú me tienes que respetar y yo te tengo que amar. O sea, es al mismo nivel. No es que tú me tienes que amar más o tú me tienes que respetar más. No, es igual, es igual. Es un equilibrio entre los dos. Me parece increíble. es que tenemos que partir del hecho que somos equipo. Y lo que a él le pase bueno me va a ayudar a mí. Yo en las clases les digo algo que lo creo. Les digo, si su merced le dice, ay, indio, pobre tongo, que no trae sino la leche, pues la que va a aguantar hambre es usted, mija. Claro, Entonces, sí, mida esa boca, mida la boca, porque los sí. irrespetan de una manera terrible. Ay, es que usted, y hay mujeres que no saben tener un sueldo un poquito mayor que el hombre. Y pasa, o sea, nos pasa. Sí, Lo que sí, pasa es total. que Dios dice en su palabra, el hombre es autoridad y no depende de los ceros a la derecha, depende del orden de Dios. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque en una clase me tocó una vez decirle, sé que usted es la que trae la plata a la casa, pero de malas usted, porque la autoridad sigue siendo su esposa. Consuelito, regálame un segundo, regálame un segundo. Quedan
Regálame un segundo, quedan 5, se voy a cerrar esta sesión y vuelvo a abrirla para que se conecten de nuevo y terminemos, porque está muy lindo.